Trasengers, ¿en qué andan? Yo soy Julio. Y yo soy Tamia. Y esto es Enamórate el Problema por Trasciende. Este podcast tiene como propósito reflexionar sobre los problemas que nos involucran a todos y todas, para así empezar a tomar acción y quizás te enamores de alguno en particular que te motive a construir tu propósito trascendente. De este modo sumaremos nuestras fuerzas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Adentrándonos un poquito más en el tema de hoy, la corrupción definitivamente constituye uno de los principales problemas del país. Un estudio de valores y ciudadanía realizado por Datum para el proyecto Bicentenario mencionaba que el 70% de sus encuestados consideran que el principal problema de los últimos 50 años es la corrupción. De acuerdo al Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project, un 36% de la población lo señala como un problema por encima de la economía, la seguridad, la inestabilidad política y demás. En ese sentido, hoy tenemos un invitado preciso para ver este fuerte problema que presenciamos. Así es, gente, y para desarrollar el tema de hoy, nos encontramos con la presencia de un filósofo nato, apasionado por el descubrimiento de diversas curiosidades de la vida y del ser humano, pero sobre todo con una persona que se enamoró de la justicia, de la docencia y de la formación de personas íntegras. Es por ello que para nosotros es un verdadero placer presentar al maestro Ronald Cárdenas Krenz. ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Encantado de estar con ustedes y agradecido por la invitación. No, gracias a ti, Ronald. El gusto es totalmente nuestro. Y bueno, Tamia ya nos había adelantado algunos datos interesantes y un poco de lo que vamos a conversar a continuación. Y en este sentido, y bueno, para conocer más respecto al tema, es que queríamos consultarte qué es exactamente la corrupción y dónde la identificamos. Bueno, la corrupción es un grave problema social. Lo peor de la corrupción, sin embargo, aquí en el Perú, no es el hecho de que la corrupción afecte a la sociedad, sino que nos hemos acostumbrado a la corrupción, hemos normalizado la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día en el Perú la corrupción, más que un problema social, es parte de la sociedad misma, y eso es particularmente peligroso. Esto significa que hemos asimilado como normales ciertas conductas indebidas. Por ejemplo, el alumno que copia un examen o que lo manda a hacer su trabajo, hasta se enorgullece de que lo ha hecho y la gente lo admira, ¿no? O el que se mete a un concierto sin pagar. Oye, qué bien, ¿cómo le hiciste? Hasta hemos perdido la vergüenza para reconocer actos que son indebidos. Y entonces este problema de la corrupción se manifiesta flagrantemente a nivel político. De hecho, todos sabemos que tenemos presidentes que están en proceso, han querido evitarlos como sea o los están extraditando. Y eso es solamente una parte de la expresión del problema de la corrupción que afecta a todos los niveles, no solamente los niveles políticos y de gobierno, sino tanto el sector público como el sector privado. Y por eso es que es algo sumamente importante. Se hizo una encuesta hace menos de 2 años en donde se dejó una billetera en distintas ciudades del mundo, a ver quién la devolvía a su dueño. Bueno, pues ese estudio se hizo también en el Perú y fuimos uno de los países últimos en este ranking de los menos honestos, ¿no? Y creo que eso es bastante sintomático y urge tomar conciencia del tema y por eso yo los felicito por pensar en este tema para sus asistentes a esta reunión. Muchísimas gracias. Sí, bueno, creo que es importante pensar que la corrupción es más amplia de lo que imaginamos, ¿no? Porque cuando hablamos de corrupción lo relacionamos con dinero o a los grandes mandos, cuando realmente está inmerso en nosotros mismos. Y bueno, ya viendo más el gran impacto que puede llegar a tener, por ejemplo, sabemos que en el año 2019 en el Estado se perdieron más de 23 millones de soles solo por corrupción. Dinero que pudo haberse usado para completar alguna obra pública o en beneficio de la población. Además de las grandes pérdidas económicas que genera la corrupción, ¿qué otras consecuencias nos podrías comentar? A ver, la corrupción tiene un gran impacto social, emocional y económico, ciertamente. Esto se traduce en algunas cosas en concreto. Por ejemplo, en Trujillo, todos los taxis tienen una calcomanía ahí. ¿Y por qué? ¿Porque les gusta la calcomanía? No, sino porque tienen que pagar un cupo para poder circular y que no les quemen el carro, no le hagan algo a los dueños de los taxis. O, por ejemplo, quienes se dedican a la construcción, si ustedes tienen algún familiar que se dedica a construir edificios, pues le va a contar que cuando empieza la construcción, viene un grupo de personas, somos del sindicato tal, que de repente ni siquiera existe, y exigen que les den tantas plazas para los miembros de ese supuesto sindicato. Que de repente son 10 y de los 10 van a trabajar 5 y solamente van ellos y nadie más. Entonces hay un problema bastante serio y que se manifiesta en distintos ámbitos de la vida nacional. En el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, en el ámbito médico, ¿no? Hemos visto con escándalo cómo en esta terrible pandemia
hay gente que vendía sitios en la cola para comprar oxígeno, o gente que vendía oxígeno Bamba, o gente que vendía también lugares, ¿no?, en las camas UCI, poniendo de relieve un problema de degradación moral que es bastante penoso, ¿no? Jugando con la vida de las personas y burlándose de alguna manera de la desgracia ajena, ¿no? El hecho que a las personas, por ejemplo, cuando iban a pedir la ceniza de sus deudos, ¿no?, le dan la ceniza de cualquier otra persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, todos estos detalles revelan una pobredumbre moral que es bastante peligrosa y contra la que tenemos nosotros que luchar. Y esa es una tarea en la que la educación juega un papel fundamental, sin ninguna duda. También las redes sociales pueden ser un instrumento, un medio para promover la lucha contra la corrupción. Aunque en el caso de las redes sociales, según como lo utilicemos, puede servir para el bien o puede servir para el mal. Entonces es muy importante saber aprovechar debidamente la tecnología y los medios con los que contamos para hacer valer nuestros derechos y exigir conductas correctas, conductas justas. Lo cual empieza desde la casa, por supuesto, sigue en el colegio, llega a la universidad y llega también a los medios de comunicación y a toda la sociedad. Pero ahí tenemos ciertamente uno de los retos mayores para el desarrollo. En realidad, elijamos a quien elijamos como gobernantes, mientras no cambie esta estructura de valores, las cosas van a ser igual. Wow, claro, totalmente de acuerdo, Ronald. Y sobre todo lo que comentabas, es evidente que la corrupción, pues, al lograr corromper el espíritu de una persona, también es capaz de generar la desilusión en toda la sociedad. Y como comentabas, lo que pareciera también es que existe una crisis de valores. Y justamente en una encuesta de Datum llamado Valores y Ciudadanía mencionaba que 8 de cada 10 peruanos en verdad no confían en los demás, pero también menciona que 7 de cada 10 quiere recuperar la confianza en los demás. En este sentido, pues pareciera que todo depende de nosotros, pero con tantos casos de corrupción en la actualidad, ¿qué podemos hacer al respecto nosotros? Es decir, ¿realmente se puede mejorar esta situación empezando por nosotros mismos? Yo creo que es importante tener un espíritu autocrítico. Por ejemplo, la gente piensa que si uno asume un cargo público está bien ayudar a la familia, darle trabajo a la familia. Y eso no es verdad. Si yo asumo un cargo público no tengo por qué darle trabajo a mis sobrinos, a mis primos, etc. Luego, tenemos que superar algunas deficiencias, algunas taras mentales, algunas ideas que tenemos, como que, por decir, bueno, gana muy poquito, le voy a dar algo para ayudar a esa persona. Eso promueve conductas corruptas. El dar algo para que salga un trámite, ¿no? Y a veces lo hacemos inconscientemente. Este asunto de la corrupción es bien serio porque no nos damos cuenta cómo nosotros contribuimos con ello. Por ejemplo, de repente mi papá está manejando, va más de 100 por hora, lo para el policía, jefe, no podemos arreglar. Ahí estamos promoviendo la corrupción de esos pequeños detalles. Del mismo modo, cuando, por ejemplo, vemos que hay gente que piensa que es normal robarse el cable de la luz para tener luz en la casa de playa o de repente en mi casita en el cerro, etcétera, etcétera, ¿no? Y son conductas que se han normalizado. Proética hace anualmente un estudio donde revela que la gente tiene una gran tolerancia a las conductas de corrupción. En algunos casos alta tolerancia, en otros casos mediana tolerancia, en otros casos poco rechazo a la corrupción. Y se aceptan conductas, repito, que son cuestionables. Tuvimos hace un par de congresos una congresista llamada Robaluz, porque roba luz. Bueno, y teníamos el congresista Come Pollo, porque pasaba facturas de un montón de pollo a la brasa que lo había compartido con sus amigos y no tenía nada que ver con su trabajo. Bueno, ese Come Pollo, ese Robaluz, está en la sociedad y eso es algo que se tiene que cambiar. Yo he escuchado a padres de familia que, por ejemplo, le decían a sus hijos en el colegio, pero hijito, no seas sonso, si no sabes matemáticas, copia pues, no te dejes jalar, ¿no? Y entonces, repito, se normaliza una conducta indebida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia y no caer en el juego de la corrupción, no alimentar la corrupción y ser autocríticos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en un matrimonio, ahí empieza la corrupción. Porque un matrimonio, para empezar, uno tiene una hora a la que lo citan al matrimonio y uno llega media hora tarde, para no perder tiempo. Y uno va y además llega y de frente se va a comulgar para que la gente lo vea, ¿no? Y estar ahí, que todo el mundo lo mira, ha venido. Y ahí uno va a la cola. Y viene el tema de la cola. A la hora de la cola, todo el mundo se mete a la cola. En los matrimonios más elegantes, la gente elegantemente se va acomodando, conversando. La tía que dice, hijito, ven, y uno se va metiendo a la cola. Y nadie reclama. ¿Por qué nadie reclama? Porque los otros también lo colaron y así sucesivamente. Yo fui hace un tiempo al matrimonio de un amigo de origen japonés y me sorprendieron dos cosas. Lo primero es que todos respetaban la cola. Nadie colaba a nadie. Y lo segundo es que había una especie de pedestal y la gente dejaba un sobre. Entonces yo preguntaba, qué raro, ¿qué será ese sobre? Dije, será alguna costumbre japonesa en donde de repente pues dejan una tarjetita de saludo. Entonces pregunté a mi amigo que se casaba. Digo, oye, disculpe, ¿qué son esos sobres? Dice, es plata.
es plata. O sea, en Japón hay la costumbre de que en el matrimonio, a la hora del saludo, la gente deja plata. Entonces yo decía, si eso pasara aquí en Lima, se llevan hasta pedestal, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Algunas que tienen que ver con patrones culturales, tienen que ver con actitudes. Por ejemplo, cuando de repente el papá le dice al hermano mayor, cuando se va a trabajar, hijito, no le pegues a tu hermano, ¿ya? No le pegues, ya, papá. Llega el papá y se entera que el hermano mayor le pegó al hermano menor. Y el papá le dice, te dije que no se pega, y le pega al hijo, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí una actitud consecuente, predicada, por ejemplo. O, por ejemplo, un niño se golpea con una mesa y empieza a llorar y llorar. Entonces lo tratan de callar y no se calla, ¿no? Entonces viene un adulto y le pega a la mesa. Mira, piensa mala, y le pega a la mesa. Y el niño que estaba llorando se tranquiliza. Se tranquiliza porque le pegaron a la mesa, castigaron a la mesa. ¿Cuál es el problema con ese patrón de conducta? Que le están creando la idea al niño de que si se golpeó con la mesa, no fue culpa suya, fue culpa de la mesa. Y entonces cuando ese niño le vaya mal en la vida, cuando lo boten del trabajo, cuando lo boten de la universidad, va a decir, la culpa es de la mala suerte, será porque Dios ha querido, será porque me puse esta camisa, será porque soy este lapicero, y no va a asumir su responsabilidad. Nadie dice, por supuesto, que al niño de 4 años le digan no seas bruto, no te choques, no, tampoco se puede decir eso. Pero sí enseñarle a asumir la responsabilidad. Y no, pues, buscar siempre a quién echarle la culpa, que nos pasa siempre, nos pasa en el fútbol. Si pierde Perú, culpa del clima, culpa del árbitro, culpa de la cancha que estuvo mojada, que hubo mucho sol, que la altura. A veces hasta echan la culpa al color de camiseta que usa la selección, en vez de decir simplemente jugamos mal. Entonces, todo esto revela un problema muy complejo, pero que tenemos que enfrentar, porque en el tema cultural digo algo más. Por ejemplo, en Alemania, cuando un niño se cae, no van corriendo a recogerlo. Nosotros sí, ¿no? Se cae un niñito, vamos corriendo a recogerlo. Y usted le pregunta a un alemán, oye, ¿por qué no recoges al niño que se ha caído? Y nos suena bien inhumano. Los alemanes dicen, ¿para qué voy a recogerlo si ya se cayó? Más bien que aprenda a levantarse solo. Que aprenda a levantarse solo. Es una enseñanza para el niño. No ir a recogerlo y levantarlo, ¿no? Sino dejarlo que aprenda a levantarse solo. Entonces, creo que hay muchas cosas que hacer. Sí, empezando por el tema de la educación, educar con el ejemplo, pero en esta tarea tenemos que estar comprometidos todos. No esperar que lo haga el gobierno, porque estas cosas no se solucionan de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Muchísimas gracias, Ronald, por acompañarnos hoy. De verdad, creo que le has dado el clavo en muchos aspectos que nos hacen reconsiderar los problemas desde una perspectiva diferente, ¿no? En la que nos cuestionamos a nosotros mismos primero. Y por lo tanto, creo que nos queda como tareita, por ejemplo, hacer un listado de cosas que hacemos en nuestro beneficio y sin pensar en los demás, y que nos molesta si nos lo hacen a nosotros, ¿no? Pero que son importantes antes de que sigan aumentando su dimensión. Yo hay que agregar una cosa nomás, teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no? Hoy en día, en estos momentos, ¿no? Al que piensa distinto, ignorante, corrupto, bruto, bestia, animal. Esas no son actitudes éticas. Hay que aprender a respetar al que piensa distinto. Uno tiene derecho a tener su punto de vista, pero no tiene derecho a pretender imponerlo a los demás. No tenemos derecho a creernos dueños de la verdad. Y ese es el gran problema que tenemos en este tiempo. Todo el mundo se cree dueño de la verdad y nadie es capaz de reconocer sus errores. Y entonces la actitud ética parte de ser capaz de reconocer que nos podemos equivocar, de reconocer que tenemos errores y de reconocer que así como yo tengo derecho a tener mi opinión, el otro también la tiene. Y aunque no esté de acuerdo con ella, la debo respetar. Totalmente de acuerdo, profesor. Realmente, wow, qué potente todos los mensajes que nos acaba de dar. Muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de brindar. Claro, gracias, profesor. Y claro, como lo decía Tamia también, bueno, la pelota ahora está en esa cancha y como también lo decía usted, profesor, es ser parte de la solución, siempre teniendo en cuenta que con solucionar este problema podemos alcanzar también los distintos objetivos de desarrollo sostenible, como reducir desigualdades, incrementar el crecimiento económico, incluso el cuidado sostenible de nuestro planeta, y ni qué decir de la justicia, evidentemente. Y bueno, es que realmente tenemos una gran oportunidad y es necesario empezar a ser más empáticos, entendiendo que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y así ver que todos somos iguales porque finalmente pues es nuestra cultura y nuestra diversidad lo que hace el Perú un país hermoso. Muchas gracias, profesor. Encantado. Exactamente, Julio. Y bien, también hay que tener en cuenta y hay que salir de este podcast recordando el llamado a la acción que nos incumbe a todos, pero también es importante que reflexionen si este problema les ha despertado más emociones de lo normal al cuestionarse o al revisar su historia y la de su entorno, porque quizás este problema te está llamando más la atención y es el problema del que te estés enamorando. Así que tampoco se olviden que la próxima semana hay un nuevo episodio y estén muy pendientes a todas las redes de Trasciende. Efectivamente, porque antes de preguntarnos qué estudiar, debemos preguntarnos qué mundo queremos construir. Trasciende.